primera instalación fue ahí en noviembre del 2015 en España. En Madrid, sí. Y esta es la primera que se ve fuera de España. Lo que pasa es que es una adaptación, porque también está adaptado para Argentina. Por ejemplo, aquí incluimos una especial referencia al Faro del Fin del Mundo y a Los Hijos del Capitán Grant, que son dos novelas que transcurren, Los Hijos del Capitán Grant en una parte, pero el Faro del Fin del Mundo por completo en Argentina. Y también hemos incluido menciones a los hermanos Newbery, como pioneros de los aerostatos, de la aviación, y además con derivadas muy interesantes, porque Jorge Newbery estudió electricidad con Edison en Estados Unidos, y de hecho, aparte de ser el pionero de la aviación argentina, también fue el que impulsó la electrificación del país. O sea, lo cual, en cierta forma, es un guiño a nuestra anterior exposición que fuera de Nikola Tesla. Es decir, todo siempre acaban apareciendo, en esa época siempre acaban apareciendo cosas que relacionan a todos con todos. ¿Cómo te involucraste vos con el tema de Julio Verne y la idea esta que estás con María Santoyo, sí, como curadores de esta muestra? ¿Cómo se involucraron en esta muestra de Julio Verne y por qué, digamos? Pues tanto María como yo tenemos un enorme interés en esa época fronteriza que es el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Nos parece que es un momento en el que los avances científicos y tecnológicos traen consigo un cambio profundísimo en muchos sentidos, un cambio social, un cambio cultural, un cambio de mentalidad, no siempre para bien, pero desde luego sí que se puede trazar una diferencia entre un momento y otro. Nosotros, de hecho, lo que pensamos en un primer momento, bueno, abordamos la figura de Nikola Tesla. Nikola Tesla sí, yo le llevo dedicando bastantes años, todos los ensayos, las primeras traducciones, la edición de las primeras traducciones de textos suyos, porque es curioso, Tesla nunca había sido publicado en español. Había traducciones por internet, más o menos amateur, pero la edición en forma de libro, cuidada, nunca se había hecho. Bueno, empezamos por Tesla, porque además es tremendamente simbólico por muchas cosas, porque sus inventos son los que permitieron que la electricidad llegara a los hogares, y sin electricidad simplemente no hay segunda revolución industrial, y todo lo que trajo consigo. Pero bueno, estábamos hablando de cómo llegamos a ver, esa fue la primera muestra, y por decir de alguna forma Tesla representa la revolución científica, aunque, insisto, con muchas derivadas en muchos otros campos, que eso también es algo en lo que María y yo creemos profundamente, o mejor dicho, no creemos en la barrera entre ciencia y cultura. Pensamos que es una distinción absurda. La ciencia es cultura, porque provoca cambios en los conceptos culturales, en cómo percibimos el mundo. Negarlo y decir que hay una separación es absurdo. Entonces tenemos esa visión completa que pretende abarcarlo. ¿Por qué nos pareció interesante? Por dos cosas, como siguiente paso en esta trilogía de personajes que hemos hecho. Verne nos pareció interesante, por un lado, porque es el camino inverso. Con Tesla era la ciencia y la tecnología que influye a todo lo demás. Verne es la literatura que influye sobre la ciencia, sobre la investigación, sobre el avance tecnológico, sobre la exploración. Verne recoge en sus libros todo el ambiente de su época, el espíritu de descubrimiento en todos los sentidos, descubrimiento físico de territorios, pero descubrimiento también científico y tecnológico. Lo encapsula en sus libros
les da un formato de aventuras para divulgarlo y a su vez eso inspira a muchísimas otras personas a partir de ver. Es increíble ver la cantidad de exploradores, astronautas, científicos que reconocen la lectura de los libros de Verne de niño, la primera chispa que les hizo despertarse. Entonces, bueno, nos pareció interesante por esa relación de ese espíritu de la época que a nosotros nos interesa muchísimo y del que creemos que hay un poco una cierta nostalgia. Nosotros hablamos de la nostalgia del futuro, de cuando la época en la que se pensaba que el futuro por necesidad iba a ser mejor que todo lo que es la idea de progreso, y que es una idea que un poco ha desaparecido de nuestros días. Estaba mientras hablabas en este título, en los límites de la imaginación. A mí me parece muy interesante porque la imaginación es algo que está dentro, o sea, la idea de que está dentro de un diseño, más allá de que es algo que no está en el concreto, la imaginación, está de todas maneras dentro de algo que uno puede imaginar, o sea, que está dentro de un diseño. Entonces, los límites de la imaginación me pareció mucho más interesante porque es como empujar todavía esa frontera de lo que todavía no se puede imaginar, ¿no? Sí, pero lo que ocurre con Verne es que Verne no soportaba la fantasía. Ajá. Por ejemplo, él echaba en cara a H.G. Wells, del que llegó a conocer sus primeras obras, las que le dan la fama a H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo, La Isla del Doctor Moreau, está el puñado de maravillas publicado además una cada año, porque le reconocía que escribía muy bien, pero a Verne le molestaba mucho que, por ejemplo, en La Guerra de los Mundos, cuando los marcianos, cuando aparece el rayo calórico y de repente mata a todos las personas que han ido a ver el cilindro que ha caído, pues Verne le ponía muy nervioso que sí, aparecía ese rayo calórico, pero no se explicaba cómo funcionaba. O por ejemplo, Verne envía a 3 hombres a la Luna y con todo un esfuerzo que es impresionante de calcular cuánto tiempo se tardaría en llegar, qué velocidad haría falta. Intenta imaginar una forma en cómo la bala soportaría el inmenso empuje del cañón sin matar a las personas que están dentro. Inventa un sistema con compuertas de agua que hay que decir que habría sido totalmente inútil. Todos los cálculos que se han hecho demuestran que 3 personas metidas en una bala en un cañón excavado en la tierra de ese tamaño tan formidable acabarían pulverizadas, es decir, no sobrevivirían al disparo. Pero Verne intenta y se esfuerza y da muchos datos en encontrar una forma plausible de cómo eso se puede hacer. Wells envía a sus personajes a la Luna y lo resuelve inventándose un mineral, la caborita, con propiedades antigravitatorias, que simplemente, claro, con propiedades antigravitatorias se eleva hasta que llegas a la Luna y ya está. Verne ya ha resuelto, Wells ya ha resuelto, y la máquina del tiempo exactamente igual. La máquina del tiempo viaja en el tiempo. Entonces, para Verne eso es fantasía y para él no es lícito. Por eso la exposición tiene el nombre de los límites de la imaginación, porque si algo que sorprende mucho en Verne es precisamente eso, que incluso sus creaciones que todavía más impresionantes hoy en día tienen una base o en la realidad o en las tendencias que habían en ese momento. Por ejemplo, cuando crea el Nautilus, el submarino no existía todavía, pero sí había prototipos de submarino y se podía intuir en los trabajos que estaban haciendo hacia dónde iban a ir. Lo que él hace es eso que hay en ese momento, Verne intuye la evolución hacia dónde va. Por eso es por lo que la exposición tiene el nombre de los límites de la imaginación. Si algo que sorprende mucho en Verne es precisamente eso, que incluso
sus creaciones que todavía más impresionantes hoy en día tienen una base o en la realidad o en las tendencias que habían en ese momento. Por ejemplo, cuando crean Nautilus, el submarino no existía todavía, pero sí había prototipos del submarino y se podía intuir en los trabajos que estaban haciendo hacia dónde iban a ir. Lo que él hace es, eso que hay en ese momento, Verne, intuye la evolución hacia dónde va. Por eso es por lo que la exposición tiene el nombre de los límites de la imaginación. Por el tema de justamente, o sea, él digamos, respetaba la realidad en algún punto, o sea, con lo Sí. que podía, los elementos con los que podía construir aquello que iba más allá de esa realidad, pero siempre tomando la realidad como base. E incluso cuando inventa, siempre es a partir de la realidad. Y si se equivoca, es porque probablemente la información que había en ese momento era errónea. Hay algunos casos sorprendentes, porque por ejemplo, una de sus últimas obras publicadas en vida, El dueño del mundo, aparece un aparato anfibio que es una especie de vehículo que puede desplazarse sobre ruedas por la tierra, puede viajar bajo el mar y puede volar. Y Verne se lo imagina como un aparato que cuando vuela despliega unas alas como un pájaro y las mueve, es decir, vuela como un pájaro, y eso es algo que choca mucho porque es muy sorprendente. En 1904, un año antes, ya habían volado estaban a punto de volar los hermanos Wright poco después, pero ya se sabía que la forma como se iba a volar iba a ser con alas rígidas. El método de los pájaros, de las aves, es útil para las aves bajo pájaro, pero es imposible construir una máquina, y todos los intentos de reproducir un mecanismo que agite las alas no habían funcionado. Que él se basaba en la realidad y que de algún modo esto puede resultar que en definitiva él escribía no quizás por un deseo de hacer algo que quizás su realidad no se la permitía, sino porque era algo que él podía hacer y le gustaba hacer. ¿Vos creés que, por lo que se sabe a él, es como, dicen por ahí, un aventurero frustrado? Si Verne hubiese podido hacer lo que quería hacer, hoy no conoceríamos a Verne. Verne quería ser marino. Su sueño era ser marino. De niño miraba los barcos, vivía en Nantes, donde había una gran actividad portuaria. Hay una leyenda de que de niño se escapó y se metió dentro de un barco. Parece ser que es una historia ficticia, pero sí es muy simbólica. Lo que pasa es que era el primogénito de un notario, y era el que estaba predestinado a heredar el negocio familiar. Notario de provincias, burgués de la época, y le obliga a estudiar Derecho. Le envía a París para estudiar Derecho, pero allí Verne acaba sacándose la carrera, incluso trabajó como agente de bolsa durante un tiempo, pero no le gustaba. Él, como sucedáneo, su hermano menor sí fue marino, porque ya resuelta la tradición familiar con el primogénito. En el fondo envidió mucho a su hermano siempre, porque su hermano sí que lo consiguió. Su segunda idea fue ser escritor. Durante bastante tiempo intenta con géneros que no le llevan a ningún sitio, lo intenta con dramas, sobre todo con teatro, dramas románticos. Se hace amigo de Alejandro Dumas hijo, trabaja llega a estrenar alguna obrita en el teatro de los Dumas, pero es un escritor del montón, no acierta, hasta que acaba encontrándose con Hetzel por alguna extraña
de inspiración, escribe 5 semanas en globo, se lo muestra a Hetzel, Hetzel queda impresionado y es Hetzel que se da cuenta de que hay algo nuevo, hay algo que no ha hecho nadie, porque escritores de novelas de aventuras había muchos, de folletines, pero se da cuenta de que con Verne introducía algo que no había habido hasta entonces, y es el componente divulgativo del conocimiento de la época, del conocimiento geográfico, el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, y es Hetzel el que inventa el concepto de los viajes extraordinarios. Y llega a un acuerdo con él que para que se está en esa línea, que los viajes extraordinarios, sobre todo al principio, luego acaban ya un poco diluyéndose, pero la idea es que cada volumen aborde un tema, un área de conocimiento. 5 semanas en globo es África, evidentemente. Las aventuras del Capitán Hatteras, la exploración polar. Viaje al centro de la Tierra, la geología, porque no hay que olvidar que los libros de Verne se detienen en muchas explicaciones, y cuando van por las grutas subterráneas en Viaje al centro de la Tierra describe qué minerales están en las paredes, cómo se han formado esos minerales, es decir, lo que construye es una aventura para sostener toda esa información que le da al lector. Y así podremos ir con todo. La Tierra, la Luna, por supuesto es la Luna, es la astronomía, pero también tiene, por ejemplo, un capítulo completo dedicado a la historia de la pólvora, porque tienen que fabricar un tipo especial de pólvora para el disparo del cañón, eso le da pie. Un capítulo es totalmente la historia de la pólvora. Luego te cuenta la historia de la astronomía, la historia de la observación de la Luna, es decir, cada libro sostiene un área de conocimiento. Y luego, evidentemente, no cuesta mucho pensar que no es extraño que probablemente su personaje más querido sea el Capitán Nemo, no solamente porque es el protagonista, es probablemente uno de los personajes más fascinantes de Verne y más sorprendentes. Y Nemo quiere decir nadie. Nadie, sí. Es uno de los personajes más sorprendentes porque Verne era un burgués conservador, amante del orden. Por ejemplo, cuando son los hechos de la Comuna de París, en sus cartas dice que los fusilen a todos, ¿sabes? Porque el burgués quiere orden, y construye un personaje, Nemo, que es un anarquista total. Incluso puede que suene un poco fuerte, pero podría ser incluso un terrorista, porque hunde los barcos de los opresores, de los estados opresores, es decir, es todo lo inhumano. Quizás. No exactamente, porque él tiene una ética. Claro. En 20.000 leguas de viaje submarino, saca ese aspecto quizás, ¿no? Dentro de ese personaje se da el permiso por ahí para liberar. Sí, es muy sorprendente porque es totalmente lo contrario de lo que era Verne en la vida real. Claro. Que era, era conservador, aunque llegó a ser concejal de Amiens por el Partido Radical, es decir, por todo lo contrario, pero entonces tampoco. Pero bueno, era por un tema de política municipal, que ahí las diferencias ideológicas no son tan evidentes como. Pero sí, de hecho es un personaje tan querido que aparece en otra novela, en La Isla Misteriosa. Es la presencia benigna que siempre resuelve las situaciones y los peligros de los náufragos de la Isla Misteriosa, y no sabemos hasta el final de la novela que es un anciano Capitán Nemo que ya está solo, que está ya enfermo, agonizando en esa mortaja maravillosa que es el Nautilus. Y ahí es donde descubrimos el origen de Nemo, que no lo sabíamos en 20.000 leguas de viaje submarino, y nos enteramos que Nemo es un indio al que los británicos masacraron a toda su familia, y por eso ha jurado venganza
contra los opresores, contra los imperialistas, contra las grandes potencias que esclavizan a los pueblos, y por eso 20.000 leguas de viaje submarino ayuda a los griegos que se han levantado contra los turcos. Y además lo hace, curiosamente, financiándose con el oro de Cortés, que se hace con él en los galeones hundidos en la bahía de Vigo, en España, y de hecho hay un párrafo que dice: este oro arrancado con sangre a los americanos es lo que ahora el capitán Nemo utiliza para liberar a otros pueblos. Claro, es un revolucionario. Nemo tiene una bandera negra con una N. Es inevitable pensar que Verne deja una parte de sí mismo suelta, a lo mejor, no sé, como un juego de pensar en alguien totalmente opuesto a él, pero por eso mismo es fascinante, porque no hay otro personaje como Nemo en toda la obra. Luego el resto de sus héroes son siempre obedientes, leales al poder. Pero Miguel Strogoff, por ejemplo, nunca cuestionan el status quo, como Phileas Fogg es un aristócrata inglés flemático, pero no se cuestiona para nada lo que va encontrando en la India, pero es muy bonito, ¿no? Porque habla de un hombre que tenía por corazón un reloj, es como describe a Phileas Fogg, que no se fija en nada más que en su objetivo de ir cumpliendo las etapas. De hecho, al final acaba encontrando el amor, pero esa definición del hombre que tenía por corazón un reloj es maravillosa. Así que sí, en cierta forma, y Verne lo dice en algún momento, que él vive en sus libros las aventuras que no podía vivir, aunque yo creo, sinceramente, aunque suene un poco romántico, que lo que Verne buscaba era un medio de vivir, de ganarse la vida y un reconocimiento que no tuvo. Él le amargó, intentó varias veces entrar en la academia, nunca le tomaron en serio, pero es que la falta de reconocimiento a Verne duró mucho más tiempo después de la muerte de Verne. No es el único caso. Es difícil que un escritor que tenga éxito popular tenga el reconocimiento de la academia, por decirlo de alguna manera, sobre todo en Francia. O sea, lo cual sorprende porque no tiene ningún problema en reconocer a Alejandro Dumas, sobre todo al padre. Pero a Verne se le ha negado ese reconocimiento, y de hecho solo hace unas décadas que se empieza a estudiar académicamente. Es bastante particular esto de que me incluyo, que muchos hemos visto antes todas sus películas las remakes inclusive, que lo que la gente conoce en las obras leídas, digamos, ¿no? O sea que lo que entiendo es que en algún punto ese Verne inspiró, digamos, en su época a muchos que después fueron desarrolladores de tecnología o de ciencia, digamos, en lo que sería la ciencia más seria, ¿no? Porque también pienso en esto que vos hablaste acerca de las fronteras, ¿no? Vos hablabas de unas fronteras, pero también pienso yo que particularmente no hay fronteras en ningún caso, tampoco ni entre la ciencia y la ciencia ficción, que es como, si bien la ciencia va desarrollando, la ciencia en algún momento va teniendo que hacer saltos que van más allá de la cosa ortodoxa, ¿no? Para poder ir comprendiendo un paradigma nuevo, ampliando y cambiando el paradigma. La pregunta sería, ¿qué crees que en este caso, esta muestra, que es como un símbolo de Verne traído hoy para su reconocimiento también en algún punto, le puede aportar al hombre actual, al hombre de hoy? Yo creo que en primer lugar demostrar que el imaginario de Verne está totalmente vivo. Es decir, puede que, como bien decías, que ya no se lean sus libros directamente, que la fuente no sea
sus libros, pero yo creo que el Capitán Nemo seguirá existiendo, o incluso en encarnaciones que a lo mejor ni siquiera se llaman Nemo, pero que como los mitos griegos van teniendo muchas encarnaciones. Todo el mundo sabe la historia del caballo de Troya y entiende que es algunas veces el caballo de Troya, pero evidentemente sobre todo para las generaciones que han leído la Ilíada, ¿no? O sea, no porque lo hayan leído. Yo creo que pasa un poco con las creaciones de Verne. Se han convertido en algo universal que además se puede abordar en Francia, se puede abordar en España, se puede abordar aquí en Argentina, se puede llevar a muchísimos países y hay como algo que se reconoce instantáneamente. Eso me parece muy increíble. Yo vengo de España, yo tengo mi forma de haber accedido a Verne, vengo aquí, cruzo el océano y me encuentro con que es prácticamente igual a como las personas de mi generación de aquí accedieron a Verne. Y a mí eso es algo que me fascina mucho. En la exposición se pueden ver libros editados en Alemania, libros por supuesto editados en Francia, pero se publicaba además muy rápidamente, sorprendentemente rápido en muchos países, y vendía millones, sumando millones, probablemente sería mucho con el índice de lectura de esa época, pero bueno, centenares de miles de ejemplares. Era una cosa formidable. Así que la exposición lo que busca es reencontrarse con ese imaginario, reconocerlo y ver su huella. Eso incluso en nuestros días. Eso desde el punto de vista estrictamente de la exposición. Por otro lado, ya personalmente creo que estamos en un momento que nos vendría muy bien recuperar esa fe en la capacidad del ser humano para resolverlos y enfrentar los enormes retos que tenemos ahora mismo como especie o que tiene nuestro planeta. Por supuesto tenemos que aprender de nuestros errores y no ser ingenuos, o sea, comprender que el desarrollo tecnológico, científico, por sí mismos solamente no necesariamente llevan a un mundo mejor. Hay que verlo en relación con muchas cosas, calibrar las consecuencias negativas. Nada es gratuito y nada es angelical. Es decir, todas las cosas, todos los descubrimientos tienen aportaciones buenas, pero traen riesgos consigo, tener claras una cosa y otra, pero sobre todo, sí me parece, y en eso Tesla lo comparte con Verne, y, o mejor dicho, Verne lo comparte con Tesla desde el punto de vista de las exposiciones, en el sentido de que sí creen que se puede cambiar el mundo se puede hacer un sitio mejor, y no hace falta una intervención divina, no hace falta que nadie venga a salvarnos, sino que tenemos la capacidad de salvarnos en nosotros mismos. Perder el miedo, en cierta forma, perder esa sensación de que cualquier cambio es negativo, de que dejemos las cosas como están y mejor no las toquemos. Creo que esa es la parte positiva y la parte que creo que más nos dicen a nosotros hoy en día. Como que el hombre en algún punto es el que tiene que asumir un cambio en sí mismo, o sea, nada de buscar esta cosa de la referencia externa, decías vos, el tema de buscar un salvador, buscar algo afuera que te solucione. Como que el hombre tiene herramientas que tiene que habilitar, sería, como hay potencialidades que el hombre no está usando, sería, ¿no? En algún punto. Es un tema de actitud, de fe, en cierta forma, no pensado como, no dicho como un término religioso, pero
que confronta. Hay una cosa que a mí me gusta muchísimo de Verne, no sé si eso quizá explique lo que quiero decir. Verne te construye una novela de aventuras en la que sus personajes atraviesan el interior de África, enfrentándose a todo tipo de peligros, de que les ataquen, de que los animales les devoren, ¿por qué? Por buscar un tesoro, por buscar el oro, por buscar, bueno, una novela sí, pero en muchas novelas, por ejemplo, aventuras de rusos y 3 ingleses en el África austral, a mí me encanta porque viven todas las aventuras solo para medir el arco del meridiano. Es decir, la recompensa que van a tener arriesgando su vida es un conocimiento científico que no les va a hacer más ricos, y encima mientras empiezan la expedición, sus países entran en guerra y ellos están en medio de la selva, sus países son enemigos, pero ellos llegan a una especie de tregua porque el conocimiento científico está por encima tienen sus tensiones, pero encuentran un terreno común en medio de todos los conflictos que están enfrentando a sus países. Y a mí ese simbolismo me parece que nos dice mucho, porque es el conocimiento incluso que no va a tener a lo mejor un resultado práctico inmediato, pero que a la larga es un tesoro porque nos va a hacer mejorar. Desde lo personal, vos cómo llegas, personalmente, cómo llegas a Verne y cuál es tu vinculación, en este caso con la Tierra y a su vez con la tecnología, porque Verne une 2 cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado, todo ese conocimiento profundo de lo científico de la Tierra, de la profundidad de la Tierra, de ver que había algo más que el hombre en su casa, ¿no? Que salió de esa frontera, pero por otro lado, a su vez, digamos, empezó tomando los elementos que conocía para construir una tecnología y volando quizás un poco más, pero bueno, respetando la realidad, como me decís vos. Pero desde lo particular, vos, ¿por qué te vinculas vos con Verne? Pues Tesla, o sea, quizás venga desde antes, ¿no? Pero bueno. Pues un poco por eso que te comentaba, porque hay muy pocas personas que logren conectar de una forma profunda con el espíritu, de alguna manera, de su época, de encarnarlo. Creo que Tesla indiscutiblemente es uno, no solamente de su época, sino de muchas cosas de nuestra época. Creo que es lo que sorprende en Tesla, leer textos suyos. Entiendes en cierta forma que en su época no le comprendiera, porque los entendemos ahora, cuando habla de la necesidad de que el avance científico no altere el equilibrio de las cosas, porque las cosas están... O sea, tu rol lo sentís como que es el de transmitir eso, que vos lo sentís como propio, pero tu rol... Hombre, a mí yo creo que son personas, son historias que tienen que ser conocidas. Que creo que además dan respuestas o dan pistas en nuestros días. Por eso, sí, a mí yo me gustaría que todo el mundo conociera a Tesla, que todo el mundo conociera a Verne, a Tesla, que le conozcan, punto, porque todavía hay muchísima gente, afortunadamente cada vez menos, pero todavía son muchos los que no le conocen, y Verne sí... me gustaría que trascendieran, probablemente lo tendrán en el casillero literatura juvenil que me leía de niño y cosas de niños, y no, Verne es muchísimo más, es algo mucho más rico y que nos dice cosas que nos interpelan directamente. Que de verdad en todo también ese mito de Edison era, ¿no? Toda la historia acerca de que Tesla tenía como esta posibilidad de desarrollar esto a nivel gratuito, global y demás, y de pronto aparece todo el fantasma de lo comercial y cambia todo el curso de lo que sería el
tema de electricidad y el abastecimiento a los hogares y todo eso. Hombre, es un hecho que Tesla empieza cuando llega a Estados Unidos, quiere trabajar con Edison, porque Edison es su ídolo. Todo el mundo conoce, ha leído sobre Edison, su genio, parece una persona capaz de inventar cualquier cosa. De hecho, el Día de los Inocentes, un periódico en Estados Unidos publicó una noticia que era una broma, que era que Edison había inventado una máquina que fabricaba comida, y todo el mundo sorprendió porque de Edison se creía cualquier cosa. Así que cuando Tesla viaja con su idea de corriente alterna, él se va con Edison pensando que Edison va a comprender que su idea es genial y que es la clave para electrificar en un primer momento Manhattan, que era lo que llevaba batallando Edison con su corriente continua y no terminaba de conseguir porque daba muchos problemas, no era un sistema fiable, provocaba muchos accidentes, con lo cual la electricidad no dejaba de ser un lujo. Edison lo confiaba todo a la corriente continua y no quiso apoyar a Tesla, con lo cual Tesla se fue y durante unos años George Westinghouse confió en las patentes de Tesla, le apoyó, las incorporó y Edison comenzó una gran campaña de difamación para acabar con la corriente alterna, que culminó en la introducción de la silla eléctrica que funcionaba con corriente alterna para que la gente asociara corriente alterna con algo peligroso y que no quisieran meter en sus casas algo que veían que servía para ejecutar a personas. Pero bueno, la corriente alterna era tan manifiestamente mejor que terminó saliéndose con la suya y abriéndose camino. La exposición colombina de Chicago en 1893 ya se iluminó con corriente alterna y 3 años después empezó a funcionar la primera gran central hidroeléctrica, las cataratas del Niágara, que con solo una gran central daba luz a un quinto de la población de Estados Unidos. Los hechos fueron incontrovertibles, así que sí que es cierto que hubo esa rivalidad con Edison. Bueno, como para terminar, la gente que venga a ver la muestra, ¿con qué se va a encontrar sintéticamente? Pues no me gusta, no quiero reventarla porque creo que es una exposición que desde el momento en el que uno pone el pie probablemente vaya pensando en una exposición Verne, empieza a ver libros, lo que comentaba, ¿no? La imagen de un libro antiguo que leyó, que sí que le tiene mucho cariño, pero bueno, le puede sonar a algo antiguo en la era de internet, de las redes sociales y de todo esto, bueno, que le va a sorprender desde que ponga el pie porque es una exposición que busca sobre todo ser una experiencia, una exposición sobre Verne que no tiene ninguna biografía de Verne, porque no es el Verne persona real que nos interesa, su obra, su imaginario, y yo creo que sobre todo va a vivir una experiencia y un viaje simbólico por varios de los ámbitos de la obra de Verne, donde va a haber un juego constante en el que la ficción lleva a la realidad y la realidad trae de vuelta a la ficción, lo cual probablemente lo que demuestre es que son dos planos de la misma cosa, como el electromagnetismo, que la electricidad y el magnetismo son dos caras de la misma cosa. Pues veremos que en el caso de Verne, en cierta forma, realidad y ficción muchas veces son dos caras de lo mismo. A lo largo del tiempo de la muestra, que dura hasta el 26 de agosto. Bueno, ¿vos vas y venís o ya Me temo que ya no. Me voy mañana y ya la dejo aquí, la dejo en muy buenas manos. El equipo de la Fundación Telefónica ha creado todo un programa de talleres y de actividades. Está muy vinculado a la educación también, sí, ¿no? Sí. La Fundación Telefónica es primordial para nosotros también, es la base, la exposición para una serie de proyectos, todo además gratuito, tanto la exposición como los talleres. Van a desfilar muchísimas escuelas, cosa que a nosotros nos gusta especialmente. Quizá para muchos niños sea la primera vez que se enfrenten a Verne, así que encima probablemente creemos lectores de Verne. Y si las dos pilares de las actividades telefónicas son, por supuesto, la educación y también las relaciones entre arte,
cultura y tecnología. Eso Verne lo cumple maravillosamente. Bueno, Miguel, ha sido un gusto conocerte, te agradezco muchísimo que hayas dado un tiempo sabiendo que tenés que irse. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que sigamos en contacto. Claro que sí. Ha sido un gusto enorme. Lo mismo digo.